Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Maca? Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Muy bien. Sí, ¿Estuvieron observando algo en esta semana? sí, estuve viendo los documentos que enviaron, muy interesantes, y bueno, y estuve observando también, tengo al lado un terreno que está baldío, y entonces salí a investigar todo lo que había que podía identificar, ¿no? Y bueno, ver cómo eso se podía trasladar al terreno, ¿no? Qué Y bueno, interesante. sí, así que ahora, pero igual, me falta a mí material, ¿no? Para poder identificar. Algunas Sí, las veo bastante similares, no escucho ¿no? el sonido. ¿No escuchás? Sí, 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 Ah, sí, se escucha bien ah, ahí. algunas se las ven Eh, bastante similares, ¿no? Para el ojo no entrenado, obviamente. Entonces, bueno. eh, bueno, eso si de repente quieren mandar alguna foto, quieren consultar, lo sí, pueden mandar al mail. buenísimo. Mismo hay más material sobre, por ejemplo, hay plantas que son fáciles de germinar o que son, digamos, por ejemplo, la pasionaria, por ejemplo, se puede probar con la nacahuita, se puede probar con aguaribay. Bueno, hoy vamos a ver también otras plantas Ah, nativas. está. eh, y la idea es, bueno, esto, ir familiarizándose, ir animándose y bueno, claramente es un proceso, pero bueno, está bueno que vayan observando y que lo vayan poniendo en práctica. Está Ujú. buenísimo. A mí, la que nunca tuve suerte y siempre intenté varias veces es la hipomea, ¿no? Eh, pues siempre ha sido por semillas, pero realmente no es una planta con la cual he tenido suerte y realmente me interesaba mucho para tener en el tejido, ¿no? Bueno, porque sé que le gusta mucho a las aves y a las mariposas, pero bueno, esa es una y vi una foto maravillosa de esa hipomea blanca y lamentablemente no la he logrado. Bueno, le ¿No? podemos Bueno, preguntar a Eve, que está con sí, el tema de las nativas y que tiene un vivero. Después preguntarle a ver claro, si tiene algo en particular. Yo nunca germiné hipomea, pero habría que preguntarle y bueno, ir familiarizándonos, ir probando. está, Está bueno buenísimo. que estén observando. Sí. Buenísimo. Ujú. No, Bueno, no. bienvenidas, bienvenidos los que se sumaron recién. ¿Cómo están? Bienvenidas a la tertulia. Eve, ¿vos querías comentar algo? Hola, Eve, ¿qué tal? Con lo que preguntaba recién Nancy, si no después lo vemos y Sí, tranquila. vamos al final. No, que le Buenísimo. tenga paciencia, que se pone es caduca, o sea, en invierno se pone horrible y a veces la gente Sí, la tira, pero vuelve a salir y necesita mucha agua y le gusta el sol pleno también. sí, sí. Sol pleno, sí. Agua, bueno, a veces no, no, sobre todo en esta época, por ahí es más difícil, pero sí, no, sé que se caduca, en el invierno casi desaparece, pero bueno, no he tenido suerte. Ya vendrá seguramente. Sí, dale, no te desanimes. Está, gracias. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta tertulia sobre plantas nativas medicinales. Hoy vamos a estar profundizando y en otros aspectos, ¿no? Siempre lo que tiene que ver con las plantas nativas. Hay gente que no estuvo en la tertulia anterior, no importa, hay gente que se suma nueva. Así que bueno, para los que es la primera vez que están en una tertulia, les comento un poco cómo es la dinámica. Bueno, me Hola. presento, mi nombre es Maite. Yo voy a estar dando la primera parte que tiene que ver con digamos, es una exposición sobre las plantas nativas medicinales, algunos aspectos que pueden ser interesantes para después, para la segunda parte, que también es como para mí la más rica, que tiene que ver con las reflexiones, intercambios y demás.
Así que todas las preguntas que quieran ir haciendo, las pueden ir haciendo en el chat, después hacia el final vamos a estar respondiéndolas. Bueno, yo ahora les voy a estar compartiendo la presentación, así les voy Maite, comentando. Sí. perdón, antes de que empieces, quería comentarte que tuve un problema para previsualizar el archivo que subieron al Drive sobre los corredores. Sí. Y No hoy te dejo abrirlo. Claro, ni me deja verlo ni siquiera. Nada, Bueno, lo volvemos a compartir a ver si tenemos suerte y cualquier cosa me volvés a decir. Dale, gracias. Por favor. Sobre esta tertulia también les voy a mandar material después. Hay materiales muy interesantes. Uno de ellos que es un libro de cabecera que yo tengo, que es Plantas Medicinales Autóctonas de la Argentina, que es de Alonso, que es un muy buen libro. Este lo tengo en PDF y después se los voy a mandar. Es un libro muy, muy completo y que es muy, muy útil para empezar también a conocer las plantas y demás. Así que bueno, les voy comentando un poquito qué es lo que vamos a ver hoy, cómo va a ser el encuentro de hoy. Bueno, hoy vamos a estar trabajando, bueno, como les comenté, con las plantas nativas medicinales. Vamos a trabajar un poco este concepto de planta medicinal, de qué estamos hablando, y vamos a ver que cuando hablamos de plantas y cuando hablamos también digamos, de los seres humanos, de los organismos vivos, estamos hablando de organismos complejos, ¿sí? Entonces tenemos que abordarlo desde soluciones complejas. Esto vamos a ir arrimándonos para ver a qué nos referimos. Vamos a ver, bueno, lo que tiene que ver con la ecoevolución entre plantas y humanos, vamos a ver también los mecanismos que tienen las plantas para ayudarnos a restablecer los equilibrios, ¿sí? Y al final vamos a ver 5 plantas medicinales nativas que me parecieron interesantes, como que son 5 plantas que me parece que son emblemáticas de distintas regiones, y que, bueno, algunas las conocerán, tal vez otras no, pero son algunas de las plantas que yo más conozco. Hay un montón de plantas, ¿sí? Pero bueno, para empezar a arrimarnos un poquito al tema. Y para eso esto que les digo, digamos, de abordar las plantas y abordar nuestro organismo también, ¿no? Abordar las soluciones que tienen que ver que hoy en día estamos muy familiarizados con lo sintético, ¿sí? Pero bueno, me pareció interesante esta frase que es de Francisco Redi, omne vivum e vivo, que significa todo lo vivo surge de la vida. Un poco para plantearnos esto, ¿no? Que también se podría formular como de algo muerto no puede formarse vida. ¿Por qué esto? Bueno, justamente porque hoy en día, y justamente hoy, ¿sí? Estamos en un momento bastante clave, digamos, estamos como muy familiarizados con lo que tiene que ver con la medicina alopática. ¿Qué es la medicina alopática? Bueno, es una medicina que a veces se queda en la punta del iceberg, ¿sí? Y busca las soluciones a los síntomas, ¿sí? Vamos a ver que los síntomas son maneras que tiene nuestro cuerpo de hablarnos, son maneras que tiene nuestro cuerpo de decirnos algo que no estamos viendo, ¿sí? Que generalmente tiene que ver con algún aspecto inconsciente, con alguna emoción que quedó ahí estancada, con alguna situación que nos genera ese síntoma, que nos está mostrando algo, ¿sí? ¿Y qué es la solución a ese síntoma, a ese equilibrio? ¿Sí? Porque la enfermedad también es una oportunidad para elevar el nivel de conciencia. No es un problema la enfermedad, sino que es una oportunidad. Todo depende cómo lo veamos, ¿no? Cómo elijamos verlo. Y en eso, para abordar, digamos, el restablecimiento de ese equilibrio que fue modificado, tenemos que ser conscientes que todo lo vivo surge de la vida, y que de algo sintético no podemos resolver algo que tiene que ver con lo vivo, porque lo vivo es complejo. Y cuando hablo de que lo vivo es complejo, no podemos aislar una molécula que de repente está en una planta, sintetizarla en un laboratorio e incorporarla en altas dosis, porque eso es aislar y es perder el foco de cómo trabajan las plantas y de cómo funciona nuestro organismo. Ya nos vamos a ir acercando
a este concepto, pero sí es importante tener tener este concepto. Lo vivo y lo sintético. Lo sintético nada tiene que ver con acercarnos a recuperar, restablecer ese equilibrio. Acercándonos un poco más a lo que tiene que ver con las plantas y con por qué las plantas son medicinales. Las plantas, digamos, tienen mecanismos muy complejos, ¿sí? Las plantas estructuran su realidad con aromas, ¿sí? Con sustancias que son odoríficas, ¿sí? Que son distintas combinaciones, se han identificado más de 1000 combinaciones odoríficas diferentes, que a partir de esas combinaciones las plantas pueden estructurar su realidad. Pues sabemos que las plantas no tienen el sentido claramente de la vista como lo tenemos los humanos o los animales, pero sí pueden estructurar su realidad, la estructuran diferente. Entonces, ¿cómo hace una planta? ¿Qué pasa cuando una planta de repente, por ejemplo, es atacada por un insecto? Bueno, cuando un insecto muerde una hoja, automáticamente esa planta desencadena una serie de reacciones, ¿sí? Que primero lo que hace es producir ciertos principios activos como mecanismo de defensa a que está siendo atacada. Esos principios activos son los que después vamos a utilizar nosotros como medicinales, ¿sí? El mismo sistema de defensa de la planta, que tiene un sistema de defensa, tiene un sistema inmunológico bien complejo, bien desarrollado, puede identificar si ese insecto es perjudicial o no para ella, primero. Después lo que hace es producir otras sustancias que avisan a otros insectos y a otras plantas, y primero a las demás plantas que está siendo atacada. Por ejemplo, el aroma al pasto cortado, ¿sí? Cuando cortamos el pasto, ese aroma es una sustancia odorífica que esas plantas están emitiendo para avisar a las demás que están en peligro y desencadenen esos principios activos. También pueden atraer a otros insectos que le ayuden a combatir a ese insecto patógeno, ese insecto, digamos, que está siendo perjudicial, ¿sí? Entonces, todo este sistema, digamos, este sistema de defensa que tienen las plantas, son las que nosotros vamos a poder aprovechar como medicinales, ¿sí? Ahora, hay una diferenciación entre lo que son las plantas silvestres y las plantas domesticadas o las plantas cultivadas, que las plantas silvestres siempre van a tener un rango de olores mucho más grande que las plantas domesticadas, por eso tienen más mecanismos para defenderse, y por eso se defienden mucho mejor que las plantas que cultivamos, ni hablar si son exóticas, ¿sí? Por eso también vamos a trabajar con el concepto de planta nativa, y por qué también elegimos, en la tertulia de hoy, trabajar con las plantas nativas. Las plantas nativas en sí, perdón, que estoy mirando el chat que no aparece. Bueno, no sé si preguntaron algo, pues no lo estoy pudiendo abrir. Lo que les decía, las plantas nativas, digamos, de por sí todas las plantas son nativas, pero el tema es nativas de dónde, ¿sí? Y vamos a empezar a desarrollar este concepto de que las plantas nativas, y acá Eve también puede dar su visión, pero es muy interesante, justo incorporamos ahí un mapa de las bioregiones para empezar a visualizar que las plantas nativas no tienen una nacionalidad, ¿sí? No es que las plantas nativas son nativas de Argentina, sino que son nativas de una bioregión, ¿sí? Podemos hablar que son las plantas nativas de los bosques patagónicos, plantas nativas de la ribera del Río de la Plata, o de lo que sería la pampa húmeda, o de lo que serían la zona más mesopotámica, más hacia el norte. ¿Por qué aclaro esto? Porque por ahí una planta que es nativa de Buenos Aires tiene más que ver por ahí con la costa de Uruguay que con Jujuy, siendo aún todavía Argentina, ¿sí? Jujuy, Buenos Aires. Entonces, vamos a trabajar con las plantas nativas desde las bioregiones, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia de las plantas nativas? Bueno, que estas plantas coevolucionaron con la fauna y flora de una región. Por ende, todos los mecanismos, o sea, tienen una serie de interacciones, muchas interacciones con muchos organismos, ¿sí?
¿Qué son las interacciones? Son relaciones que se establecen, por ejemplo, mutualismos, por ejemplo, hábitat de alimento para animales, por ejemplo, depredación herbívora, por ejemplo, plantas que son nodrizas de otras, o sea que hay muchas plantas, por ejemplo, como el quebracho blanco, que necesitan plantas nodrizas para germinar y crecer. Eso significa que necesitan a otras plantas que las protejan, y abajo de esas plantas es que germinan y crecen. Entonces, todas estas relaciones que se dan entre la fauna y la flora de un mismo lugar, que coevolucionaron a lo largo de miles y miles, a lo largo de millones de años en muchos casos, son muy importantes porque de repente si nosotros vamos a trabajar, digamos, por ejemplo, ¿qué pasa si incorporamos una planta exótica? Bueno, pasa mucho con el eucalipto. Voy a dar un ejemplo para que sea un poco más claro. El eucalipto es de Australia, ¿sí? No es de... Acá, por ejemplo, en Buenos Aires está lleno de eucalipto y en realidad no es una planta nativa de acá. Y podrán observar que no hay tantas aves, no hay tantos insectos que en el eucalipto. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con este medio, ¿sí? No coevolucionó con la fauna y flora nativa de este lugar. Entonces, ¿cuál es la importancia de las plantas nativas y sobre todo cuando hablamos en este caso de plantas medicinales? Y medicinales no solamente para los humanos, sino también para el ambiente. Que estas plantas van a ser del sostén de un ecosistema, van a ser de hábitat, van a haber un montón de interrelaciones que se van a dar con animales, con insectos, con aves, con mamíferos, ¿sí? Que son relaciones que fueron establecidas a lo largo de miles y miles de años, adaptándose unos a los otros, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de plantas nativas, como les decía, vamos a hablar de las plantas nativas de cada bioregión. ¿Qué es una bioregión o ecorregión? Es una región que tiene ciertas condiciones de clima, de ambiente, de suelo, ¿sí? Comunes, que hace que la flora y fauna, digamos, también tenga ciertas condiciones. Entonces, por ejemplo, acá en Buenos Aires estamos en la ecorregión de La Pampa, ¿sí? Cuando hablemos de plantas, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de distintas plantas del país, ¿sí? Pero de distintas bioregiones. Vamos a hablar, por ejemplo, de plantas de la estepa patagónica, vamos a hablar de plantas de el monte de sierras y bolsones, del espinal, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de bioregiones? Bueno, por ejemplo, cuando hablemos de la jarilla, por ejemplo, vamos a ver que es una planta nativa, pero de la bioregión del monte, bueno, es una bioregión, son varias bioregiones, pero digamos sería todo este cordón que va, digamos, contra la cordillera de la Patagonia hacia el norte, ¿sí? Entonces no la vamos a encontrar a la jarilla acá en la región pampeana, ¿sí? Entonces, para poder empezar a visualizar también en qué bioregión estamos, ¿sí? Cada uno de nosotros y de nosotras, que estamos acá, o, digamos, o quien quiera acercarse a las plantas medicinales, para ver qué plantas son nativas de esa bioregión, ¿sí? Que tiene que ver con condiciones de clima, de suelo, ¿sí? Condiciones ambientales determinadas que, bueno, que son las condiciones donde donde coevolucionaron esas especies, ¿sí? Bien, y en ese concepto de bioregión no podemos perder de vista el factor humano, ¿no? Digamos, nosotros los humanos, ¿dónde entramos en todo esto? Bueno, primero vamos a hablar un poquito del sistema inmunológico, y después nos vamos a ir también a lo que tiene que ver, ¿no? Que es un tema central en este tema, que tiene que ver con los pueblos originarios, que fueron los que generaron esas relaciones con estas plantas, ¿sí? Que es una herencia que hoy en día con la que podemos contar, ¿sí? Gracias a que los pueblos originarios de cada comunidad, en cada bioregión, y esto en todo el planeta, no solamente acá, hoy podemos contar con esos seres, con esa, que es parte, ¿no? de la cultura, de la identidad de los pueblos, de cada uno de los pueblos, más allá de la erosión que digamos, que se ha ido dando a lo largo de los años,
Pero sí, digamos, cuando hablamos del sistema inmunológico, que algunos tienen esta visión como que es un sistema, una barrera, ¿no? En realidad el sistema inmunológico es un sistema muy sensible, sí, que es una antena invisible, lo podemos decir así de alguna manera, que lo que hace es, digamos, trabajar muy coordinadamente con el sistema endocrino, sí, que es, digamos, lo que tiene que ver con las hormonas, y lo que hace es, bueno, justamente calibrar los estímulos del exterior, reconocerlos y reaccionar ante ellos, ¿sí? El sistema inmunológico tiene mucho que ver con las plantas. ¿Por qué? Porque coevolucionamos con las plantas. El ser humano coevolucionó con las plantas. Y sobre todo, cuando el humano empieza a domesticar muchas plantas hace, digamos, 12.000 años, 14.000 años, ¿sí? Que también empieza a desarrollar la agricultura. Cuando empieza a domesticar las plantas, también empieza a, digamos, como coevolucionamos con las plantas, nuestro sistema inmunológico y nuestro sistema, bueno, varios sistemas, ¿no? En esa coevolución se adaptaron a esas plantas. Por ejemplo, digamos, se dio mucho, por ejemplo, hoy en día que está muy en auge el cannabis, ¿no? Bueno, el cannabis, hay varias regiones donde es nativo, digamos, de la India, del centro, digamos, del oeste de Asia Central también, y hoy en día se estudia, digamos, el sistema endocannabinoide humano, y se ve que hubo un mayor desarrollo de este sistema endocannabinoide, de los receptores, de los cannabinoides, a partir de la coevolución que hubo con el cannabis, que es una de las plantas, digamos, más, una de las primeras plantas que el humano ha domesticado junto al trigo, por ejemplo, hace 12.000 años. Entonces, lo que hay que visualizar es que el humano coevolucionó con las plantas. Entonces, por eso no podemos desligar, sí. Hay una de nuestras compañeras que no está teniendo audio, no sé si la podemos ayudar. No. Ay, perdón, era por eso que estaba, a ver. Diana, me parece que es. No sé si me está escuchando. ¿Me estás escuchando ahí? Por ahí si querés salir y volver a entrar, ahí probamos. Ah, ahí me apareció el chat. Perdón. A ver. Perdón, a ver si lo podemos resolver. Perdón, recién veo el chat, no lo había visto. Bueno, ¿hasta acá vamos bien o voy muy rápido? Yo puse primera y arranqué, pero si de repente hay algo que no se entiende o tienen alguna pregunta. ¿El resto escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bien. Bueno. Bien, estaba contando sobre la coevolución con el cannabis. Doy el ejemplo del cannabis, pero a ver, cada bioregión, cada pueblo originario coevolucionó con determinadas plantas que se daban en el lugar, que eran las plantas nativas de cada lugar, ¿sí? Doy el ejemplo del cannabis porque es algo que está hoy muy visibilizado, ¿sí? Y está muy estudiado, está siendo muy estudiado, pero esto pasa con todas las plantas con las que coevolucionó el humano, ¿sí? Entonces, nosotros somos sensibles a esos principios activos porque los conocemos hace miles de años. Entonces, no es algo nuevo. Bien. Entonces, cuando hablamos de plantas medicinales, tenemos que hablar de pueblos originarios, porque son, digamos, son los humanos que establecieron estos vínculos, esta conexión con las plantas. Y no estamos hablando solamente de la planta como medicina, solamente me hago un preparado medicinal, sino que convivían con esas plantas y eran parte de su identidad, de su cultura, en los rituales, a la hora de
honrar a las plantas, ¿sí? Con respeto, con veneración, ¿sí? No con, bueno, hoy en día se ve mucho eso, ¿no? Como un poco la extracción desmedida que se está haciendo de muchas plantas nativas, con fines, digamos, para ser utilizadas por nosotros los humanos, sin respeto, sin medir, digamos, si se están regenerando o no, si le damos tiempo también para restablecer sus equilibrios y demás, sin respetar épocas, ¿sí? Entonces, los nativos conocían estos ritmos, conocían estas plantas, conocían de qué manera emplearlas. Generalmente habían personas que tenían mayor conocimiento en estas comunidades y manejaban más información que era heredada de generación tras generación. Entonces, ¿por qué hablamos de plantas medicinales? Porque el humano coevolucionamos con estas plantas, ¿sí? Ahora, cuando entramos en la medicina de las plantas, que a mí me gusta hablar de la medicina de las plantas, más allá de nosotros los humanos, porque a veces entramos en una visión muy antropocéntrica, ¿sí? Y hay que tener cuidado con eso. Nosotros somos parte de un sistema que ya estaba, digamos, ya existía antes de que el primer homínido apareciera, ¿sí? Entonces, nosotros como parte de los ecosistemas, es, bueno, digamos, visualizar los servicios que efectúan las plantas, más allá de poder, digamos, nosotros utilizar un preparado medicinal, que directa o indirectamente también nos va a beneficiar, ¿sí? Lo que está pasando hoy en día a nivel planetario tiene mucho que ver con eso, con que los sistemas están siendo erosionados, ¿sí? Entonces, todo se erosiona, y todo empieza a fallar. Entonces, es ver, no perder la visión de conjunto, ¿sí? No perder la visión de sistema, no perder la visión de que el planeta Tierra es un organismo vivo en su conjunto, ¿sí? Más allá de que estemos hablando de bioregiones y demás. Entonces, las plantas regulan los ecosistemas, ¿sí? Las plantas, los hongos, ¿sí? Muchos organismos, pero las plantas, digamos, tienen un rol fundamental porque principalmente son las que fijan el carbono, son las que fijan digamos, la materia, que el resto de los organismos vivos después podemos alimentarnos, podemos, ¿sí? Aprovechar. Son la fuente alimenticia para el resto de los seres vivos, para todas las cadenas tróficas. Purifican el aire, el suelo, el agua, son hábitat de múltiples organismos, regulan temperatura, humedad, fijan, ciclan nutrientes. Mucho de lo que está pasando hoy en día tiene que ver con la erosión del suelo que está habiendo, ¿sí? Es erosión porque no están las plantas, ¿sí? ¿Cuál es el problema de los incendios? Bueno, que esos nutrientes no tienen dónde fijarse. Entonces hay mucha pérdida de nutrientes, hay mucha erosión, y ahí las plantas tienen un rol fundamental. Bueno, estabilizan sistemas, amortiguan cambios que se produzcan, generan biodiversidad, ¿sí? Hay cuestiones que tienen que ver con la medicina de las plantas, o sea, ¿por qué las plantas podemos hablar de que de alguna manera son medicinales para todos los organismos, ¿sí? Si lo queremos ver de alguna manera? Porque todos los organismos viven a través de las plantas, vivimos a través de las plantas. Y entrando más en lo que tiene que ver con el efecto medicinal, ¿sí? que tienen las plantas cuando interaccionamos con ellas, primero hay que decir que el principal, digamos, la principal fuente de medicina es la alimentación, ¿sí? Entonces, si la alimentación es variada, digamos, la alimentación es con alimentos que no sean procesados, o sea, ya las plantas con las que nos alimentamos ya son medicina, ¿sí? Esta frase tan conocida que dice que tu alimento sea tu medicina, bueno, viene por ese lado. Después también hay que reconocer, hoy en día cada vez más estudiado lo que tiene que ver con los baños de bosque, tal vez lo escuchaban como efecto biofilia. En Japón hoy en día se estudia mucho, que se llama Shinrin-yoku, que es, bueno, estos baños de bosque. Hoy en día hay muchos médicos forestales que son, bueno, justamente personas que estudian el efecto que produce un baño de bosque. ¿Qué es un baño de bosque? Bueno, es respirar el bosque. Es estar en un ambiente natural, en un bosque, en una ribera, puede ser también una huerta, puede ser también un ambiente natural, ¿sí?
respirarlo, lo que hace es incrementar, fortalecer nuestro sistema inmunológico. Un día respirando bosque incrementa un 40% el sistema inmunológico. ¿Sí? Esto está medido, o sea, esto está medido, es científico. Entonces, imagínense la importancia de que estemos en contacto con la naturaleza. Realmente, hoy en día en Japón se están incorporando las plantas para rehabilitación de, bueno, de muchos tratamientos, ¿no? De tratamientos neuropsiquiátricos, en hospitales clínicos, y cada vez más, porque cada vez se sabe más, digamos, que los terpenos y demás que producen las plantas, respirándolo ya incrementa, fortalece nuestro sistema inmunológico. Y después, bueno, podemos hablar de la fitoterapia, de la aromaterapia, de la homeopatía, flores de Bach, ¿sí? Bueno, distintas maneras que podemos vincularnos de las plantas, con las plantas para ayudarnos a restablecer nuestros equilibrios. Y esto que es lo que les decía, ¿no? Como un poco la... bueno, acá está mal, no es medicina alopática. La medicina alopática justamente, esta imagen que es me pareció interesante, es la punta del iceberg, que esto que les decía del síntoma, ¿no? A veces, aparte, perdemos la noción hasta de nuestro propio cuerpo, es como que nos enajenamos y ponemos esa verdad en un profesional que supuestamente sabe más que nosotros sobre nuestro cuerpo y nos dice cómo tenemos que suprimir ese síntoma. Es lo que a veces pasa en la medicina alopática. Esto no es digamos, no es estar en contra del conocimiento científico, sino sí de cuestionar un sistema de salud que está basado en ir en contra de los síntomas, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, si nos duele la cabeza y nos tomamos algo para que se nos vaya el dolor de cabeza, lo que estamos haciendo es apagar la luz del tablero del auto que nos marca que nos estamos por quedar sin nafta, ¿sí? Apagamos la luz, seguimos andando y a los 10 kilómetros nos vamos a quedar sin nafta, ¿sí? Entonces, que no veamos más la luz en el tablero no significa que el problema esté resuelto. Entonces, es importante, ante un síntoma, sí podemos acudir a las plantas, podemos acudir a un medicamento alopático, que un medicamento alopático que podemos comprar en la farmacia no es más que un principio activo que fue extraído de una planta y en general fue sintetizado en un laboratorio, ¿sí? O sea que también vienen de plantas, solo que están aislados, ¿sí? Y un principio activo que está aislado no tiene todos los otros principios activos que a veces no son tenidos en cuenta y que son tan importantes como el resto porque funcionan de una manera compleja y que hacen que ese principio activo que es medicinal actúe como debería actuar, ¿sí? Yendo al ejemplo de nuevo del cannabis, digamos, es como por ejemplo el CBD, hoy en día que está tan en auge el CBD, bueno, el CBD puede actuar como actúa gracias al THC, al CBN, sí, a otros principios activos que acompañan y en conjunto, por eso digo esto, ¿no? Como organismo, o sea, problemas complejos o digamos, o situaciones complejas requieren soluciones complejas, ¿sí? Entonces, también es tomar una posición más activa sobre la responsabilidad de nuestra salud, sobre este concepto de paciente, que tiene que ver con un individuo pasivo, ¿sí? Y poder tomar una actitud más activa, que podemos estar siendo ayudados y aconsejados por algún profesional o por alguna persona que nos pueda ayudar, que nos pueda guiar, pero sin perder la responsabilidad de nuestro propio cuerpo, ¿sí? No somos seres pasivos, digamos, sino es como que alguien nos dice qué nos está pasando y cómo lo tenemos que resolver. Si no hay una cura interna en un trabajo de conciencia, no hay una cura verdadera, ¿sí? Y esto hoy en día se ve cada vez más. Podemos tratar un cáncer con quimioterapia, con rayos y todo, pero si el problema no está resuelto, el problema vuelve a surgir, ¿sí? Porque el síntoma nos está mostrando que hay algo que no estamos viendo, ¿sí? Es una oportunidad. Bueno, y acá entramos en algunas plantas que son nativas que vamos a ver, digamos,
esto que le decía, ¿no? De distintas bioregiones que podemos tener en cuenta. Acá son 5, o sea, nosotros vamos a ver 5 plantas, hay un montón, ¿sí? Hay un montón. Estas me parecieron como emblemáticas para trabajarlas, porque me parece que son unas super plantas aliadas, ¿sí? ¿Hasta acá hay preguntas? ¿Hasta esto que vimos hasta acá? ¿O? Yo te quería preguntar sobre el último punto. Sí. No lo habías tocado. El último punto, lo de la fitoterapia no es orgánica. Claro. Bien, eso tiene que ver justamente con que si nosotros cambiamos el ibuprofeno por una tintura madre de Milenrama, no hay un cambio real. Estamos cambiando un medicamento alopático, sí, que es el ibuprofeno, de síntesis química, que se sintetiza en un laboratorio, por una planta que nos está haciendo de alguna manera, o sea, claramente es mucho mejor, ¿no? O sea, una tintura madre de una planta, una infusión de una planta, pero lo que voy es que si no vamos al origen de ese dolor de cabeza, no vamos al origen de por qué esa dolencia, de por qué ese síntoma, es como, es la pérdida de la oportunidad de elevar el nivel de conciencia sobre nuestro propio cuerpo y sobre, porque ¿qué pasa? Nosotros tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo emocional, también tenemos un cuerpo mental, también tenemos un cuerpo espiritual. Entonces, muy probablemente haya pasado algo en alguno de esos cuerpos y se densifica, ¿sí? Y se materializa en nuestro cuerpo físico. Entonces, nuestro cuerpo físico es el comunicador de los demás cuerpos. Los demás cuerpos no tienen manera, si nosotros no les damos luz, no tienen manera de visibilizar, no tenemos manera, digamos, de verlo, ¿sí? O de mostrarnos que algo está pasando, ¿sí? Por ejemplo, a mí, cuando tengo dolor de cabeza, muy probablemente es porque es hígado, porque hay alguna ira ahí, me agarró algún ataque de ira que no lo metabolicé bien, no lo canalicé bien, y me ataca el hígado. Entonces yo sé que si me duele la cabeza, por más que puedo tomar carqueja, diente de león, que es buenísimo para el hígado, cardo mariano, si no hago un trabajo de qué me pasó, estoy perdiendo esa oportunidad. Y estoy haciendo una medicina tradicional orgánica. Hoy me tuvo un ibuprofeno, ya está, apagué la lucecita y sigo adelante. ¿Me explico? Entonces, como es hacer un cambio en la manera de observar los síntomas y de encararlos. ¿Se entiende? Claro, claro. Podría utilizar una tintura y aún así también fijarme qué es lo que está pasando con este síntoma. Ahí sí estaría siendo un accionar orgánico holístico. Total, no, y acá mismo Maca dice, las plantas también nos ayudan a ver algo que no estamos viendo. Totalmente. Lo que quiero decir es que tiene que haber un trabajo de conciencia atrás. La planta es una gran aliada, nos va a ayudar a verlo. Muchas veces hay plantas que tomamos justamente para algo y nos lo potencia más. Bueno, algo nos está queriendo mostrar la planta. Las plantas son aliadas en este camino y nunca se van a comparar con un medicamento alopático, ¿sí? Que muchas veces por ahí quieren ayudarnos en algo, pero por ahí nos termina dañando. Pasa mucho con muchos medicamentos que son muy agresivos para el estómago, ¿sí? Entonces tenemos que incorporar protectores gástricos para que no nos dañe las paredes del estómago, ¿sí? Eve, ¿querías comentar algo? Sí, que en realidad lo que también hay que ver con respecto a que las plantas a veces nos permiten ver cosas que no vemos, es que en los primeros usos, digamos, de las plantas en la antigüedad, siempre fueron como administrados por alguien que no solo veía el cuerpo, sino que veía como el espíritu de la persona, porque los chamanes, digamos, los sabios de los pueblos originarios no veían solo el dolor, veían como a toda la persona. Y de hecho hay muchas plantas que se usaban para curar el alma. Entonces, no es, esta cosmovisión ya estaba, después nosotros la desconectamos, sobre todo cuando acá viene la conquista americana, que se pierden un poco todos los saberes de las plantas originarias de toda América Latina, pero eran como, tenían un uso más allá del síntoma.
y en todas las culturas. Lo que pasa es que, bueno, después se fue perdiendo y después como que el español se encargó de que el aborigen sienta vergüenza o miedo de compartir sus saberes y de poder, digamos, como le fueron sacando como su identidad. Hoy, por suerte, la Cátedra de Farmacología de Argentina está haciendo una revisión y está volviendo a estudiar los principios activos de las plantas medicinales de toda la Argentina, porque la verdad, hay usos que nosotros no tenemos idea y sin embargo se usaron durante miles de años antes de nosotros para un montón de cosas, desde plantas abortivas hasta plantas que te ayudaban a infecciones, bajar fiebre, o sea, hay todo un trabajo que se está haciendo, sobre todo con las plantas de Chaco, muy interesante, de la cátedra de etnobiología, que estás recopilando todos los saberes wichis, y hay un montón, y así tendrían que hacer, por ejemplo, en Patagonia y en toda la Argentina, y en realidad en todo el mundo, porque esos saberes se van a ir perdiendo. Entonces a veces también es una invitación a ser como guardianes de esos enfoques y de esas plantas. Totalmente. Gracias, Eve. Maite, perdón, la chica que hoy no podía conectar el audio salió, pudo volver a entrar o algo porque no la estaba encontrando. Perdón, no, por ahí no tiene nada que ver, pero por ahí está esperando. Yo pensé que recién había entrado. Sabes que me parece que no entró. Bueno. Ah, ahí está. Entró con otro nombre, dice. Ah, perfecto. Perfecto. Genial. Sí, total, Eve, total lo que decís. Sí, de hecho, bueno, este libro que les digo de Jorge Alonso trabaja mucho desde ahí, ¿sí? Desde recuperar, digamos, también cita en cada región, en cada comunidad, digamos, los usos que le daban las distintas comunidades. Sí, muy interesante. Y esto también de que a veces perdemos esta noción de que no somos solamente un cuerpo físico, y un poco como el español, el europeo, como en la visión es un poco de la ciencia moderna, ¿no? De Descartes, de ver por partes, ¿sí? De como cortar, compartimentar, y perder la visión del todo. Perdimos también esa cosmovisión. Que como decía Eve, digamos, las comunidades nativas la tenían. ¿Seguimos? ¿Alguien se quedó con alguna pregunta? Bueno. Entonces, una de estas plantas, ¿sí? que es una planta, la espina colorada, ¿sí? que es una solanácea, es una solanum, del género, bueno, solanum, es una planta que utilizaban mucho los guaraníes, ¿sí? Y bueno, depende también, porque también se usaba en Formosa, en Chaco, en Paraguay, bueno, toda la región, digamos, donde estaban los guaraníes, y bueno, y todavía están en menor superficie. Han utilizado esta planta para un montón de, digamos, de afecciones. Yo acá puse algunos, pero hay más, ¿sí? En sí se reconoce, por ejemplo, la raíz es muy buena para afecciones renales y diurética, ¿sí? Se emplea en decocción. La decocción es la planta, digamos, ponerla en agua a calentar y se deja hirviendo 15 minutos, ¿sí? Eso es una decocción. Y esa agua es la que se utiliza después se bebe esa agua, ¿sí? Se utiliza también como para trastornos digestivos, ¿sí? En sí, digamos, se utilizan distintas partes de la planta, según también las comunidades era cómo la utilizaban. Yo personalmente utilizo más que nada la raíz. Las hojas y los brotes jóvenes también se pueden emplear en decocción, pero la raíz es mucho más potente. Bueno, también tiene propiedades, se utilizaba como anticonceptiva, ¿sí?
también se utilizaba como para bebida para enfermedades venéreas. Como uso externo se usa menos en general, pero se pueden hacer compresas, ¿sí? Para dolores dorsales, en casos de problemas respiratorios, digamos, los indígenas piragás la utilizaban. El fruto es comestible, pero hay que tener cuidado de no comerlo inmaduro, ¿sí? Porque es tóxico. Y bueno, las flores también, en alguna bibliografía también he encontrado que se utilizan para la tos, yo no la he utilizado de esa manera, pero se utiliza también. Y tiene propiedades tranquilizantes. Es una planta que ahora está en floración, es muy notoria que tiene bueno, se llama espina colorada justamente, tiene unas espinas muy punzantes, muy coloradas, muy llamativas, y tiene unos frutitos rojos, carnosos, tal vez la tienen vista, digamos, tiene una amplia dispersión, digamos, si bien es originaria de Chaco, Formosa, también baja todo por la Mesopotamia, y acá en Buenos Aires también hay mucha espina colorada. Se ve mucho, digamos, en suelos modificados también. No sé si la tienen vista, pero bueno, es una gran aliada la espina colorada. Bueno, otra planta, esta imagen es de Eve, es la pasionaria, que ya el encuentro anterior, algo hablábamos de la pasionaria. También es una planta nativa que es de esta región, tiene una gran dispersión, hay muchas especies de pasiflora. Acá en Argentina, la pasiflora coerulia es una especie que ahora está en peligro de extinción, ¿sí? Pero bueno, hay muchas variedades de pasiflora, del género pasiflora, y también tiene una gran dispersión. Acá en Buenos Aires, digamos, en todo lo que es la región pampeana, y más hacia el norte, también la podemos encontrar, y esta particularmente tiene la característica de que es un poco más azulada que otras. Bueno, en sí se utilizan las hojas, las flores, ¿sí? Los frutos también, que son comestibles, y en sí es una planta tranquilizante, ¿sí? Es una planta que se utiliza mucho para estados de ansiedad, para insomnio, se potencia mucho con la valeriana, con el lúpulo, la melisa, el tilo. Yo la uso mucho con la lavanda también. Y es una planta tranquilizante, ¿sí? También, bueno, esto que les decía, para insomnio. Hay que tener algunas precauciones con algunas plantas, ¿sí? Bueno, esta es una, en el caso de que se tomen medicamentos psiquiátricos, ¿sí? Fármacos ansiolíticos, porque hay veces que pueden generar ciertas interacciones, ¿sí? Los principios activos con estos fármacos, sobre todo hay competencia en los receptores, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y también, bueno, esto también que me pareció interesante, el tema de que potencia el efecto de la morfina, ¿sí? Es lo que pasa también con el cannabis, que muchas veces se utilizan estas plantas para no dar altas dosis de morfina, dar dosis más baja de opioides, por ejemplo, y que no generen un daño a largo plazo, ¿sí? Para algunos tratamientos puntuales. Bueno, también es para tratamiento, bueno, antihelmítico, que es para parásitos internos, sobre todo, diurética, ¿sí? Es reguladora también del ciclo menstrual, en este caso la raíz. Y el fruto se utiliza también para infecciones urinarias. Bueno, es una planta, digamos, que la deben conocer, ¿sí? También es, digamos, se puede multiplicar por semilla, ¿sí? Y por esqueje, así que también pueden probar ahora que está en flor y están empezando a aparecer los frutos, pueden probar de los frutos dentro, tienen como unas bolitas, ¿sí? Lo lavan bien y esa la pueden poner a germinar. Eve, ¿hay algún tip en particular que haya que tener en cuenta para la pasionaria? Para cultivar. Crece generalmente bastante bien
El punto de maduración te lo va a dar, por ejemplo, cada vez que vemos un fruto que lo come un ave, ya sabemos que está a punto. E igualmente si, por ejemplo, a veces pasa que uno encuentra el fruto y ya lo agarró un ave, puede germinar igual aunque tenga un poquitito de moho, o sea que lo lavan cuidadosamente y lo ponen a germinar y nada, o sea, tiene que estar bien húmedo y es una siembra superficial, no tiene que estar muy profundo. Buenísimo. Gracias, Eve. Bueno, y lo que pueden hacer también, digamos, se puede hacer una infusión, ¿sí? Por ahí sí, o para insomnio, o para estados de ansiedad, con alguna hojita, alguna flor, ¿sí? Que cosechen de la planta. También esto, ¿no? Bueno, el respeto a la planta, no cosechar más de tal vez lo que necesitamos, entonces por ahí, bueno, cosechar alguna hoja, alguna flor, y Te hago una poder... pregunta, perdón. Sí, Sí, si me llego a hacer un té o algo, ¿la tengo que dejar secar a la hoja o a la flor o no? no necesariamente. ¿No? En el caso de la pasionaria, te digo, por ejemplo. Sí, 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 no, en el caso de la pasionaria no hay problema que uses la hoja fresca. Bárbaro. Gracias. No, por favor. Pero bueno, lo comento para que también lo tengan en cuenta y lo hagan. Yo acá puse una variedad de la pasiflora, ¿sí? Que digamos, tengo entendido que creo que es endémica también. Si me equivoco, debe corregirme, pero creo que es endémica. Pero bueno, hay un montón de pasionarias, ¿no? O sea, no solamente esta es medicinal. Pero bueno, después también uno puede ir familiarizándose, observando, comparando, ¿sí? Ir conociendo. Pedir permiso a la planta, dice acá Nancy, sí, totalmente. ¿Sí? Pedir permiso y con respeto cosechar lo que vamos a utilizar. Y atrae mariposas. Yo la planté por eso y vienen, se llenan de mariposas. Es genial. Sí, 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 es hermoso. Es hermoso ahora en floración, está rebosante. Y aparte también, bueno, es una trepadora, ¿no? Es una enredadera, entonces, bueno, Sí. Si la podemos ayudar ahí a guiarla, o a veces crece arriba de otras plantas, es hermoso ver cómo crece. Sí, esta es nutricia de la mariposa espejito y después, bueno, es nectarífera de un montón de especies, pero principalmente la mariposa espejito depende de esta planta para poder hacer su ciclo de vida. Y esta especie que estamos mostrando no es necesariamente endémica, pero es la que está en esta región. Digamos, llega hasta Entre Ríos, la podemos encontrar, por ejemplo. Pero la pasionaria es como, es la planta, o sea, como es una planta americana. Y la pasionaria estuvo a punto de ser la flor nacional del país, pero les pareció que no merecía hacerlo porque estaba muy asociado a la religión. Entonces, cuando se hizo la votación, decían que estaba muy ligado a la iglesia, y ganó Seibo. Y después hubo un lío porque muchos estaban en desacuerdo porque Seibo no representaba a todo el país. Qué interesante. Vos sabés que eso, hoy me lo puse a buscar, porque el otro día algo comentaste y me llamó mucho la atención, y bueno, ahí estaba leyendo y contaba, digamos, como la planta, digamos, que, digamos, cada parte que tiene que ver con la pasión de Cristo, ¿no? Con las espinas, bueno, hasta los zarcillos, con el látigo, tiene Sí. todas unas asociaciones ahí de la planta con... Sí, son observaciones que hicieron los jesuitas. Claro, Entonces también como hubo lío entre los jesuitas y los españoles y todo eso, es como era una planta complicada, sobre todo también porque los jesuitas permitían el uso como planta medicinal, lo cual estaba casi prohibido. claro, súper pagano. La planta ni enterada, ¿no? Pero No, nosotros... la planta ni entera. Increíble. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Jarilla. Bueno, jarilla es un emblema de toda la región, bueno, es un arbusto xerófilo, ¿no? Es digamos, de toda el cordón semiárido, esperen que les muestro acá en el mapa, bueno, es todo el cordón, jarilla también llega hasta Norteamérica, ¿no? Hay distintas variedades de jarilla, todo este cordón, digamos, que es xerófilo, ¿no? Que es un ambiente, digamos, de semidesierto,
podemos encontrar la jarilla. También acá cerca, digamos, La Pampa y hasta medio entrando ahí a Buenos Aires, también la podemos llegar a encontrar. Pero bueno, es de ambiente seco, ¿no? Xerófilo es un ambiente de muy poca agua. Piensen que es una planta que puede estar 2 años sin recibir agua y resiste, ¿sí? 2 años sin recibir agua. Es súper resinosa la planta. Yo acá puse también la flor para que, bueno, hay distintas variedades de jarilla, pero bueno, es una flor que tiene 5 pétalos. Es un arbusto, digamos que puede ser un poquito más alto, un poquito más bajo, pero es un arbusto. Y bueno, estas condiciones digamos, de planta de desierto, semidesierto, le da ciertas características que, bueno, que tiene, digamos, es muy antimicrobiana, es antioxidante. Se utiliza mucho, digamos, las comunidades, digamos, la han utilizado mucho para facilitar el parto, ¿sí? Eso en mucha bibliografía está citado reiteradamente para facilitar el parto. A la vez es una planta que está considerada abortiva, entonces bueno, hay que tener mucho cuidado ahí, ¿no? Con el tema de las dosis, del momento, ¿no? Pero bueno, la han utilizado mucho para ese uso, y también es antiinfecciosa urinaria. Hoy en día mucho en la ginecología natural se suelen hacer unos óvulos de jarilla, también para casos de cáncer de cuello de útero, también se ha utilizado, se utilizan tratamientos. También fortalece el sistema inmunológico. Se puede usar para uso interno y uso externo, ¿sí? Para uso externo, esto que le contaba de los óvulos, también se pueden hacer aceites, se pueden hacer ungüentos, se puede hacer un cocimiento para baños, ¿sí? Entonces, bueno, acá diferenciamos lo que es el uso interno y el uso externo. Para el uso interno hay que tener ciertas precauciones, una planta que tiene yodo, ¿sí? También se utilizan algunos tratamientos para la tiroides, pero hay que tener también cuidado con las dosis y demás, porque es delicado, ¿no? El tema de la tiroides. Esto se los digo porque a veces uno dice, bueno, es para la tiroides y me la tomo. Bueno, siempre las plantas hay que tener respeto, hay que conocer de qué manera utilizarlas. Paracelso decía que lo que determinaba que una planta sea medicinal o sea tóxica es la dosis, ¿sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta la dosis, hay que tener en cuenta en qué momento, en qué caso, sabiendo que puede ser abortiva, no está indicada para embarazadas, ¿sí? Bueno, entonces son algunos recaudos que hay que tener. Bueno, también fortalece el sistema inmunológico, ¿sí? Fíjense, es una planta que es antimicrobiana y antioxidante, ¿no? Entonces, bueno, también se va a utilizar como, bueno, también es antihelmítica, que acá no lo agregué, y para uso externo se utiliza mucho como buches, ¿sí? La infusión se utiliza para dolor de muela y para la tos, se traga, ¿no? Un poquito esa infusión caliente y alivia el dolor. Bueno, también para el reumatismo, la gota, ¿sí? Enfermedades cutáneas. Acá Rocío dice, en los valles se usa para baños calientes. Mirá, buenísimo. Sí, en los valles, vos decís en el norte, ¿no? Se usa mucho, sí, yo sé que se utiliza mucho. Acá sí, seca también hervida para reumatismo, bueno, eso ya lo comenté. Sí, en los valles calchaquíes, perfecto, sí, total. Bueno, para la piel es muy buena, ¿no? También se hace una decocción de las hojas y sobre todo de la corteza, se utiliza para psoriasis, ¿sí? Se hacen como compresas para la piel, es muy buena. Bueno, también para la caída de cabello, para tratamiento contra los piojos, hongos de la piel. Piensen que tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas también, ¿no? Entonces, bueno, es muy buena para ese tipo de tratamientos. Sí. ¿La jarilla sirve también como medicina para otras plantas? Por ejemplo, repelente o para quitarle los hongos a otras plantas, digo, por todas estas propiedades.
¿Sabes qué? No sé. Habría que buscarlo. Es posible porque tiene muchas propiedades. Sí, o sea, yo lo que no lo he probado, pero sí he leído mucho que muchos hongos, como los aspergillus, se utiliza, o sea, es antifúngica para algunos hongos específicos, y de repente, no sé si se ha probado, calculo que sí, habría que probarlo, pero bueno, si digamos, si inhibe el crecimiento de esos hongos que son patógenos, y se podría probar utilizarla, porque es muy antimicrobiana y antifúngica. Digamos, habría que investigarlo mejor, ¿no? O sea, yo no lo probé nunca, pero sí, digamos, inhibe Aspergillus, muy probablemente, que es uno de los hongos que más atacan las plantas, es posible que sí. Después nos podemos fijar, porque creo que acá en el libro de Alonso algo cita de eso. Después lo buscamos bien y te respondo. Bien, está muy bueno con la jarilla hacerse un ungüento, ¿sí? O hacerse un aceite, se puede macerar la planta en aceite, ¿sí? Aceite de girasol o aceite de oliva, se macera, en general las maceraciones son entre 30 y 40 días, y después ese aceite, digamos, se puede utilizar como aceite directamente, o si no, se puede mezclar con cera de abeja, al 10% nada más, en baño María, y ese ungüento, que es como una pomada, está muy buena para el reuma, ¿sí? Para dolores, para dolores en general, y para cicatrización de heridas es muy bueno. Bueno, este es otra super planta, ¿no? El yuyo colorado es, digamos, lo usaban los guaraníes, pero también se usa mucho en el noroeste. Es un amaranto, ¿sí? No es un amaranto, es una amarantácea, es de la familia de las amarantáceas, que es la familia del amaranto, ¿sí? Tal vez el amaranto le han escuchado nombrar también. Las amarantáceas son plantas que son muy fuertes, ¿sí? De hecho, está declarada plaga nacional, que es muy gracioso, ¿no? Cómo vamos en contra de la naturaleza, porque es muy difícil de sacar de los terrenos perturbados. Digamos, nosotros los agrónomos, creo que por ahí estaba también Geraldine, me va a dar la razón, pero digamos, es una planta que es nativa, digamos, y es súper proteica, ¿sí? Altísima en proteína, es muy rica en minerales, en hierro, calcio y magnesio, por eso es muy buena para las anemias. Está muy bueno comerla, se cocina como la espinaca, como la selga, ¿sí? Se cocina y se come, las hojas, las semillas, y son plantas, las amarantáceas, que fijan nitrógeno al suelo, ¿sí? Hay una simbiosis con bacterias, como las leguminosas, que fijan nitrógeno al suelo, por eso también digamos, están muy buenas digamos, para incorporarlas, para preservarlas también, ¿no? Si tenemos una huerta y nos sale un yuyo colorado, buenísimo, y tenemos plantas comestibles también sin tener que cultivarlas. Y aparte de esto, ¿no? Todos los servicios ambientales, vuelvo, ¿no? Que efectúan estas plantas, y piense que es una planta que se banca los agroquímicos, los herbicidas, es una planta recontra fuerte, y que a veces cuando miramos muy sesgado el sistema, estamos como luchando contra el sistema cuando la planta está protegiendo el suelo, ¿no? Bueno, sobre todo acá resalté propiedades que son muy buenas como planta comestible, ¿no? Pero bueno, también en las hojas se puede hacer una decocción, es diurética, digestiva, también para el hígado, es muy buena, es un laxante suave, así que también se puede utilizar de esa manera. Acá Geraldine dice que la adora y que la cultivaba. Sí, es que es una planta, bueno, en el norte las amarantáceas, hace poco, hace no tanto, se hizo el primer congreso, creo que fue en La Pampa, de amarantáceas, de amaranto, y hoy el amaranto se está estudiando mucho, porque es una planta riquísima en proteínas, mucho más alto que la leche, mucho más que la espinaca, mucho más que un montón de
de mitos que hay con la leche, que la leche no es para el calcio. La leche no tiene nada, o sea, sí tiene que ver con el calcio, pero si buscamos fuente de calcio, tenemos que ir a este tipo de plantas, no tenemos que ir a la leche ni a ni a los quesos. Bien. Ahí me apareció el chat. Sí, las hojas se comen, ¿sí? Sobre todo en estas plantas tienen que buscar las hojas más tiernas, ¿sí? Si son hojas tiernas, hasta la podrían comer en ensalada. Si son hojas un poquito más duras, se comen como la espinaca, como la selga, o sea, se puede hacer un golpe de vapor, se puede saltear con cebolla, ajo, se hacen, bueno, hay un recetario que después se los puedo mandar de plantas espontáneas, que hay muchas recetas que hacen con yuyo colorado, ñoqui de yuyo colorado, tortilla, torrejas, se pueden hacer empanadas para rellenos de tartas, o sea, el yuyo colorado es un gran aliado, como la lengua de vaca, ¿sí? Como la chicoria, como, bueno, muchas plantas que salen espontáneas, la borraja, la ortiga, ¿sí? Muchas plantas espontáneas que son comestibles, ¿sí? Solamente que culturalmente no tenemos la cultura de comernos malezas, ¿no? Comernos yuyos que hacen mal a nuestros cultivos. Y en realidad son plantas espontáneas que son mucho mejores que las cultivadas, porque tienen, esto que les contaba, todo su sistema de defensas, se bancan la lluvia, los insectos, las interacciones, todo se bancan. Entonces, son plantas que están sanas, ¿sí? Que están fuertes. Entonces, crecen donde quieren crecer, y bueno, es algo que nos brinda la naturaleza sin hacer ningún esfuerzo, ¿sí? Acá dicen que la semilla dura mucho, que ha sembrado semillas muy viejas y nacen, cuenta Geraldine. Así que interesante para tenerlo en cuenta. Las semillas se trituran, son comestibles, son muy proteicas también, así que también son comestibles. Bueno, y esta creo que es la última planta que elegí, que es la anacahuita, ¿sí? La anacahuita es un árbol que algunos anacahuitas llaman a la guaribay, ¿sí? Que es que las pimentitas rojas. Bueno, no es el aguaribay, ¿sí? Si ustedes por ahí lo buscan como anacahuita, van a encontrar el aguaribay, pero no es el aguaribay. Esta anacahuita, o sea, igual el aguaribay también es nativo, pero no es la misma planta. Bueno, es un árbol mediano, ¿sí? Que se encuentra mucho en todos los bosques ribereños, todo el Río de la Plata, también en Uruguay, hasta a las sierras de Uruguay llega. Se usan las hojas en infusión o en cocimiento. En infusión yo la he empleado más, que se usa mucho, es muy buena para el sistema respiratorio, ¿sí? Anacahuita, sistema respiratorio. También se pueden hacer vapores para aflojar toda la mucosidad, es muy bueno para tos, resfríos, dolores de garganta, está recomendada también para hacer una decocción de las hojas. Se le agrega miel después de que se hace la decocción, ¿sí? La miel nunca se cocina, porque la miel a alta temperatura pierde muchas propiedades, ¿sí? Entonces, una vez que hacemos la decocción, dejamos enfriar un poquito y le agregamos la miel, ¿sí? Eso para todos los tés. La miel es recontra medicinal, pero a alta temperatura pierde muchas propiedades. Bueno, tiene principios antisépticos y balsámicos, el fruto también es comestible, ¿sí? También, bueno, esto tampoco lo he hecho, pero sí se usa para hacer como unas bebidas, licores también, el fruto, que se usa también para afecciones estomacales, y también tiene propiedades antirreumáticas. Y bueno, en el caso de uso externo se puede usar para desinfectar llagas, pero bueno, ya les digo, yo lo que más la he empleado es para el sistema respiratorio, es excelente, ¿sí? El té de anacahuita, el jarabe de anacahuita, se puede hacer también. Acá preguntan si la decocción se hace 15 minutos hirviendo las hojas dentro. Sí. Sí. En general, las hojas no se hace decocción. Estos son casos puntuales que se hace decocción. En general, las hojas infusionan, ¿sí?
que no es cocinarlo, no dejar el agua hirviendo, sino que cuando el agua hierve, ahí la vertimos en una taza, un recipiente donde esté la planta, y se tapa y se deja 3 minutos o 5 minutos, depende de la planta, macerando, ¿sí? En este caso es una decocción. Las decocciones se usan en general mucho para órganos duros, como las raíces, las cortezas, las semillas, ¿sí? Por ejemplo, si utilizáramos raíz de espina colorada, tenemos que hacer un cocimiento. Y esto, no es necesario hacer toda la raíz. Yo cuando cosecho una raíz, claramente la planta se muere, estoy extrayendo toda la planta, entonces yo esa raíz lo que hago, la corto en pedacitos y voy usando de a poquito, ¿sí? Uso poca cantidad. No es que me voy a hacer un té con toda una raíz, ¿sí? Es muy potente la raíz. ¿Y la raíz que no usás la guardás en algún lugar oscuro y fresco o...? Lo que pasa con las raíces es que se endurecen mucho, cuando se secan, se vuelven muy duras. Yo raíces uso, por ejemplo, mucho de espina colorada y de bardana. Entonces lo que hago, corto lo que voy a usar, lo uso en el momento, y lo que no voy a usar, lo corto en pedacitos chiquitos y lo guardo. Lo dejo que se seque y lo guardo en un frasco, por ejemplo. Entonces, de esta manera, cuando yo necesito hacer un cocimiento, yo mezclo bastante las plantas, y por ejemplo, hago una mezcla de, por ejemplo, bardana con cardo mariano, por ejemplo, con semillas de cardo mariano. Entonces el cocimiento lo hago con esas dos plantas, la raíz con la semilla. Entonces, con el calor, por eso el cocimiento, la raíz se vuelve a hidratar y libera los principios activos. ¿Se entiende? Porque te Sí, puedo sí. asegurar que cortar una raíz como tan gruesa y pivotante como la bardana o como la espina colorada, una vez que están secas, es imposible. O sea, es muy difícil, porque tiene una resistencia a la fibra que es impresionante. Es muy difícil de cortar y de manipular. Entonces así la podés racionar más y tenés que utilizar menos cantidad de planta. ¿Y no se recomienda comer la raíz justamente por la fibra o es demasiado potente? Me parece que es muy fuerte, y no sé hasta dónde es palatable también. No conozco de que se coma la raíz de espina colorada, tal vez sí, no lo sé. Está bien, gracias. No, por favor. Bueno, y estas son algunas, unas frases y unas preguntitas que, bueno, disparadoras, ¿no? Para reflexionar, para ver también cómo podemos trabajar con todo esto que vimos recién, ¿no? Esta frase que me gusta mucho, que es: esta semilla que crece ínfima, contiene un árbol que contiene un bosque. Habla de la potencia también, ¿no? No solamente de la semilla, sino también hasta metafóricamente, ¿no? Lo que a veces creemos ínfimo, esto de multiplicar una pasionaria, esto de multiplicar una nacahuita, que nos parece también que es una acción muy puntual, muy aislada, y me parece que es también visibilizar, digamos, la importancia de que en este momento tomemos un rol activo en la situación en la que estamos, ¿no? Y también vernos como semillas, ¿no? ¿Qué pasa si nos vemos también como estas semillas que creemos ínfimas? Nos creemos ínfimas o ínfimos. Y en realidad es también ver la potencialidad de todo lo que podemos hacer, ¿no? Si nos asociamos, si tomamos iniciativas, si contagiamos las ganas, si compartimos estos saberes. Y como decía Eve, somos guardianes de las semillas, tenemos un rol que podemos elegir tenerlo o no, y asumirlo o no, pero bueno, digamos, creo que como humanidad, como sociedad, tenemos, digamos, mucho por delante, y mucho va a depender también de lo que hagamos, y de qué manera también podemos, bueno, yo acá puse me pareció como, son disparadores, ¿no? Pero ¿qué desafíos asumimos en la preservación de la flora y fauna? ¿Y cómo podemos acompañar a la naturaleza a regenerarse? ¿No? Como, digamos, si bien hoy hablamos mucho de plantas medicinales,
me parece que hoy también es muy importante también poder alentar a que esta capacidad de regeneración que tiene la naturaleza, poder acompañarla, ¿no? Y de alguna manera, tanta medicina que las plantas nos dan a nosotros y a nosotras, poder acompañar a la naturaleza a regenerarse y poder ser guardianes en ese sentido. Entonces, algunas preguntas disparadoras, ¿no? ¿Qué plantas nativas reconozco en mi medio? ¿Qué plantas podrían ser aliadas de nuestros procesos en este momento? Por ahí ya están, digamos, relacionándose, vinculando con algunas plantas, que no necesariamente tienen que ser nativas, pero bueno, esto trae a la observación de las plantas nativas, y bueno, y poder reconocerlas, poder generar la conexión con la planta, poder observarlas, ¿sí? Ahí Nancy decía, bueno, hay algunas que no sé qué son. Bueno, está perfecto. Es animarse, es observar, es buscar, es preguntar, ¿sí? Nos pueden preguntar a Eve, a mí, o a otra persona que de repente pueda saber, y también así se va construyendo el conocimiento. Poder hacerlo, pensarlo también en el conjunto, ¿no? ¿Cómo podemos pensarlo y accionar comunitariamente también? Y acá, bueno, lo abro como interrogantes, ¿no? Para que veamos a ver qué nos genera, qué reflexiones surgen, qué acciones se nos ocurren coordinar o no. Acá si quieren dejo de compartir, así nos vemos las caras y podemos charlarlo. Pueden compartir qué les generó, qué les pasa con esta información, qué los trae también en esta búsqueda, ¿no? Porque si están acá también hay una búsqueda, hay un algo que les vibró, que les llamó la atención. Sobre todo un gusto por las plantas, pero después la ignorancia, a ver cómo me puedo sacar un poco de la ignorancia de las plantas autóctonas. Me enteré el año pasado de lo de la pasiflora o la pasionaria con las mariposas, y dejé crecer una y enloqueció, y decís, wow. Y después, bueno, nada, aprender de las semillas. Muy linda la clase, ¿eh? La tertulia. Bueno, yo voy a decir algo sobre la semilla de la anacahuita, por si alguna quiere hacer anacahuita. Es una semilla recalcitrante, quiere decir que no dura, o sea, cuando está el fruto rojo, si lo encuentran, lo plantan, porque no se puede almacenar. Crece fácilmente, pero hay que tener esa precaución. Y también comer cuando está rojo. Gracias. 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 De nada. Gracias, Eve. Perdón, Eve, creo que habías levantado la mano y como antes no, me seguía figurando levantar la mano, no sé si la habías levantado. No, yo también lo que a veces a mí me genera cosas porque, por ejemplo, no hay que perder de vista que las plantas medicinales lamentablemente tienen una alta, digamos, hay altos niveles de extraccionismo y no siempre son sustentables, entonces siempre es también explicarle a la gente que tiene que dejar una planta madre, o sea, no tiene que llevarse todas las plantas, sino que tiene que dejar una planta por ahí más antigua para que pueda semillar y regenerar, porque a veces en el afán de buscar las plantas, no dejamos nada para que se pueda regenerar, entonces también como que uno tiene que ser consciente de que yo me puedo llevar la planta más chiquita, darle el proceso, pero dejar una en la naturaleza para que pueda regenerarse. Y esas son cosas que son pequeñas, pero a veces uno no lo hace, porque no tiene conciencia, porque no sabe, y si uno también ve que otro lo hace, hay que avisarle, porque la jarilla en este momento está en estado crítico de conservación. Por esto, o sea, porque tiene tantas propiedades, se está exportando a Europa porque se descubrió que hace muy bien para la caída del cabello, entonces vino una multinacional y arrasó todo un área. Entonces, todas esas pequeñas cosas hay que contemplarlas. Sí, muy interesante que traigas esto porque pasó con muchas plantas, pasa, ¿no? Bueno, por ahí conocen el caso de la peperina, también en Córdoba, que se ha hecho una extracción brutal. En la Patagonia también hay muchas plantas que están siendo extraídas.
Y también decir que hay muchas marcas que también, digamos, alardean de ser naturales, y son también las que hacen esas extracciones porque hacen sus productos con plantas. Bueno, hay una marca de Serrano que ahora está haciendo una fuerte campaña porque se dieron cuenta que se van a quedar sin producto para elaborar su producto y están empezando a hacer recién ahora un uso más sustentable de estas plantas. Porque al principio es como entre que las plantas las usamos para consumir, más los incendios, más el avance de la ganadería, más todo, cada vez hay menos superficie. Entonces, bueno, a veces pensamos que las plantas van a estar libres en el monte siempre, y la verdad es que cada vez tenemos menos monte, menos pastizales, menos humedales, menos todo. Entonces es como, eso de la sustentabilidad es como muy importante, y es como lo que uno tiene que hacer. O sea, y también si tengo una planta en mi casa, puedo dejar digamos, puedo sacar las flores, sobre todo yo, por ejemplo, tengo Marcela, y bueno, saco las flores, pero de 2 o 3 las dejo para que se vuelen y en algún momento caigan en algún lugar y se pueda seguir estando en el ambiente. Eso también está bueno. Está buenísimo. De hecho, también decir como que hay un gran banco de semillas en el suelo, ¿no? Estas semillas que dice Eve caen y no es que se automáticamente no germinan, se perdieron, ¿no? Piensen, por ejemplo, doy un ejemplo que es muy visible, la manzanilla. La manzanilla está germinando ahora, que no es una planta nativa, pero es una planta muy medicinal y es espontánea, y piensen que después está todo un año en el suelo, y vieron lo que es la semilla de la manzanilla, es mínima. Así que imagínense lo que es el banco de semillas del suelo. ¿De dónde salen estos yuyos colorados? Bueno, de este banco de semillas que está en el suelo. Entonces, es también alentar que esas semillas sigan estando en el banco, en el suelo, ¿no? Exacto. Acá Maca pregunta qué pensamos del trigo transgénico. Dice que leyó algo y se quedó helada ya que no necesita agua. Bueno, un tema, me tocas en un punto medio álgido. No, yo lo que voy a decir es como qué sincronización, ¿no? Los incendios con el trigo que aguanta las sequías, ¿no? Qué sincronizado que le salió. Sí. Pero bueno, a mí personalmente es como, ya ves quién lo produce, ya de por sí que sea un transgénico, ¿no? Porque genera después como mucha contaminación genética, entre comillas, porque también trigos que no son modificados genéticamente tenés todo un problema. Y después es el famoso avance de la frontera agropecuaria, ¿no? Que cada vez se agranda más, esto que decía Eve, cada vez hay menos superficies con monte, con superficies, digamos, naturales, silvestres, y cada vez metemos más cultivos en lugares donde no es el ambiente, ¿no? Donde cada vez como vamos adaptando ese ambiente a esas plantas que no, digamos, siempre buscando producir más, pero de una manera que es polémica, ¿no? Es polémica porque va todo con un paquete tecnológico, ¿no? Porque aguanta sequías, pero seguimos echando herbicidas, seguimos yendo contra todas las plantas que no sean las que queremos cultivar. Entonces, me parece que el desafío que tenemos por delante es empezar a valorar las plantas de cada región, dejar de buscar adaptar estos supercultivos, super varietales a cualquier lugar, ¿sí? Como pasó con la soja también, y empezar a valorizar un montón de cultivos regionales que están cada vez siendo más acorralados, ¿no? No sé si alguien quiere opinar más, algo más en relación a esto, pero bueno. No, hay que pensar que el planeta siempre tuvo alimento disponible en todos los lugares del planeta. O sea, no es que porque nosotros comíamos antes de que llegaran, digamos, un montón de alimentos que llegaron de Europa, y Europa comía antes que llegaran un montón de alimentos que eran de América. Entonces después nosotros fuimos refinando el gusto, tuvimos preferencia por alimentos por sobre otros, unos se dieron más fácil y otros no, pero en realidad el planeta está como preparado para abastecernos de comida en todos los rincones. O sea, es volver a aprender a comer
y aprovechar la comida, las verduras de estación, las cosas, digamos, nosotros tenemos un montón de tomates autóctonos, pero sin embargo elegimos otro tomate, porque es más lindo, porque el nuestro, no sé, o sea, es como también empezar como a valorar y empezar a descubrir los gustos y los sabores de nuestra región, que los fuimos perdiendo. O sea, es como todo un trabajo, como de reeducación del paladar, de las costumbres. Entonces es como, por una planta, yo siempre digo, ¿no? Por las plantas nativas después uno va revisando un montón de otras cosas. Entonces está bueno que uno se pueda empezar a ver esos espacios, porque son los que a la larga van a ir construyendo y hacer posible que en algún momento los ecosistemas estén como más sanos, o por lo menos sean más genuinos. Algo que quería agregar a lo que dijiste, Eve, es que si bien es cierto que tenemos ciertas preferencias por unos alimentos por sobre otros, más que nada tiene que ver con una cuestión de imposición, ¿no? Que no nos damos cuenta. Que por ahí sí elegimos una comida por sobre otra, pero somos conscientes de que yo elijo esto porque lo prefiero de esta forma, pero muchas veces elegimos comida que no es de acá, alimentos que no son de acá, porque es lo que nos dan, porque nos dicen que es lo que hay, o que es lo que mejor hace, cuando en realidad... O porque es una moda también. Claro, ¿sí? claro. Sí, hay muchos mucho. factores. Hay muchos factores culturales, de estatus, o sea, eso que vos estás diciendo lo aplicás a todo, absolutamente a todo, y vas a ver que hay una beta de múltiples factores y que tienen que ver con muchas cuestiones y muchas más profundas, sociológicas y de desigualdad interesantes. O sea, es como, siempre digo, o sea, hablar de plantas no es hablar, estás hablando hasta de política, porque volvemos a lo mismo. Cuando se hace una extracción, ¿no? Sobre todo en América, de un continente más pobre, ¿quiénes son los que extraen todas nuestras cosas naturales? ¿Sí? Los países ricos, entonces nos dejan sin nuestros alimentos, sin nuestras medicinas, sin un montón de cosas. Y ahí estás hablando de un uso del planeta que está hecho como para otra gente, entonces es como mucho más de lo que estamos hablando de plantas, y la gente a veces no lo entiende, pero la cosa es mucho más profunda. Y esto no tiene que ver con política partidaria, ¿no? Se tiene que ver con esto de cuidar nuestros recursos, de valorar lo que tenemos, porque nosotros mismos, o sea, la gente hasta que son yuyos, la gente te dice, ay, este yuyo asqueroso lo voy a sacar, mira, me molesta y un montón de cosas. Hay mucha gente que la apasionada la arranca, porque dice, esta enredadera no me sirve para nada. Entonces, es esa reeducación, y así en todos los lugares del mundo, ¿eh? O sea, yo hablo de acá porque estoy acá, pero eso pasa en muchos lados, ¿no? Hay gente donde, hay culturas que valoran más porque tuvieron más contacto con sus ancestros, porque tuvieron como, cuidaron más, digamos, estos valores, pero nosotros la verdad es que no, y hay como mucho desconocimiento, entonces es volver como a ver con otros ojos, ¿no? A esto, y darle el valor que se merece, porque no es que no vale, que crezca fácil no quiere decir que no vale. Nosotros no sabemos el valor que tienen las cosas. Entonces, hoy justo hablaba con un chico, yo hago también una investigación sobre tráfico de flora en América. Entonces, hablaba con un chico que es guardaparque de digamos, Dirección de Biodiversidad de Misiones, y lo que me decía es, la gente no tiene ni idea de lo que vale, entonces el que está digamos, haciendo una extracción de un recurso natural, que generalmente es gente que de bajos recursos, le pagan 2 pesos porque no sabe que eso tiene un valor ecosistémico y lo que vale la planta, porque hay alguien que se está aprovechando de esa persona comprándosela a 2 pesos, cuando después la revende en el mercado negro a un montón. Y ahí te está hablando, y eso tiene que ver, por ejemplo, con orquídeas, con un montón de plantas medicinales, con un montón, o sea, Argentina sacan de todo, y así en toda América y en muchos países. Entonces, cuando vos te pones a ver todas esas cosas, no queda otra que la educación de estas charlas, de que la gente empiece a abrir su cabeza y empezar a entender de lo que estamos hablando. Sí, como decía Maite al principio, volver a la mirada cosmológica. Exacto, exactamente.
Y que igual ahora también estamos viendo los precios de todo lo que estamos haciendo, y también hay algo que todavía no está tan en auge, porque hay otras cosas que están también un poco apantallando, que acabo de inventar una palabra, pero hay como muchas pantallas adelante, ¿no? Que no es casualidad, que es el tema del agua, porque hablamos de los, digamos, de incendios, del trigo para la sequía, que se banca la sequía. Pero el tema del agua es brutal. El tema de la, digamos, el rol del monte nativo, o de, digamos, de los bosques, o de la vegetación de por sí, en la recarga de los acuíferos, de las napas, de evitar la erosión. Bueno, el tema del agua nadie lo está diciendo, y es un tema que, no sé, digamos, que es muy importante, y por eso las plantas ejercen muchos servicios ambientales. El otro día leía que habían hecho como un cálculo del valor de la labor de las abejas, ¿no? En el mundo, y estaba evaluado en 150 millones de euros. Bueno, pongámonos a hacer cuál es la evaluación de cada una digamos, de las plantas, de los animales, porque, digamos, no se visibiliza esto que dice Eve, no se visibiliza la importancia, que no es una cuestión caprichosa, de romántica, de ay, la planta nativa. No, es necesaria para los ecosistemas, para dar estabilidad, porque si no, digamos, el 70% de la Argentina son zonas semiáridas, y lugares donde antes no había problema de agua, llámese muchos lugares de Córdoba, por ejemplo, que no habían problemas de agua, hoy está habiendo problemas de agua. No solamente porque no hay planificación de los centros urbanos, que están creciendo un montón, de la gente que se está yendo a estos lugares, sino digamos, el avance que se ha ido haciendo en el monte. Entonces, es empezar a visibilizar que esto hay que hacerlo ya, no hay más tiempo. Bueno, entonces, en Buenos Aires también este invierno y este otoño llovió muy poco. Nada, A comparación de lo que suele llover, no llovió nada. Entonces también es un tema. Y hay otra cosa que la gente se olvida, que los árboles y la vegetación fijan suelo. Entonces después cuando hay una inundación, viene la luz, y antes no había luces. Y no es que cambió demasiado, o sea, el clima, no hay nadie que sostenga el suelo. Entonces es como que no vemos todo lo que va pasando. Entonces es como que la gente no entiende, piensa de que son hechos aislados. Y en realidad lo que yo... ahí se cortó un poco la señal, ¿no? Sí, A ver, Eve, ahí nos sí, escuchás. se cortó. Acá Inés dice, resalto ese valor de la toma de conciencia, sigamos como multiplicadores de esos conceptos, valorando lo que es imprescindible. Perdón, Eve, se te cortó justo el audio, no sé qué estabas comentando. No, de que también es como una invitación a plantearse uno el rol de consumidor que tienen, cuántas cosas necesito, y también eso ayuda, o sea, cómo puedo reducir mi huella de carbono lo más posible, y si lo que no puedo reducir, bueno, cómo puedo devolverlo. Entonces, está bueno eso, también que uno tenga ese registro. Y mismo también en la escala donde uno está, ¿no? Bueno, reconozco la pasionaria, bueno, pruebo germinarla, pruebo a ver, le doy alguna plantita a alguien, le enseño cómo hacerlo, porque son cosas que también tienen que ver con reeducarnos, y reeducarnos es esto, es, bueno, el boca a boca, es, bueno, chusmé un libro, me gustó, lo comparto, y hacerlo, ¿sí? Animarse a hacerlo, porque... es importante y hace la diferencia. No es lo mismo, justo esta semana leía una chica de un taller que compartía la importancia de una planta nativa de la Patagonia para dar de alimento a polinizadores durante el invierno, a los colibríes, que bueno, que después si no el invierno no tienen alimento. Entonces, uno puede decir, bueno, es una pavada, bueno, pero es esa planta que podemos, digamos, que podemos germinar, que podemos cuidar, puede dar alimento, hábitat a otros insectos, a aves, ¿sí? Generar también más semillas. Entonces, es importante de repente tomar ese rol activo y, bueno, y animarse, ¿no? Bueno, si falla, falla, puede pasar, pero animarse a hacerlo.
Acá justo preguntaban, Eve, ¿algún vivero en Cava con plantas autóctonas? Bueno, justo Eve está creando un vivero. Sí, Eve, no sé si querés comentar un poquito. Sí. Bueno, sí, yo soy una apasionada y coordino un vivero educativo en Aves Argentinas, que estoy del grupo de árboles nativos, que sé cuando se abra la cuarentena, los invito a todos los que están en Buenos Aires a que vengan, y sí, yo tengo un vivero de plantas nativas, así que si después quieren, busquen en Instagram Más que Yuyos, y si no le escriben a Maite o me escriben a mí y les aviso, pero igualmente yo soy fan de que si no querés, no las compres, hacelas, o sea, es como que, o sea, no sé, yo soy como muy fan de las plantas nativas, entonces yo, si me querés preguntar cómo la cultivás, qué sustrato, yo te voy a decir todo igual, o sea, no me interesa quedarme con ese conocimiento, así que pregúntenme sin compromiso. Y gracias, Eve, la verdad que es una labor muy noble y bueno, y que está buenísimo también que estén también estas alternativas, ¿no? Para quien de repente no sabe cómo hacer la planta, o también en vez de regalar flores podemos regalar plantas, ¿no? Que son más lindas. Y bueno, eso, ahí les puse el link en el chat para que después lo busquen en Instagram. Qué yuyos. Genial. Gracias. ¿Alguien que quiera compartir alguna otra cosa, alguna reflexión, alguna pregunta, algún comentario, alguna data? Yo quería, que me anoté para no olvidarme de lo que creo que fue una de las preguntas y que vos hablaste al principio, ¿no? Cómo nos acercamos a las plantas y cómo podemos encontrar en ellas esta relación de evolucionar junto con, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, estuve viviendo en Córdoba y vi que el monte está lleno de palo amarillo. Y lo que quería comentar es como que, bueno, nada, el tiempo de estar ahí, ¿no? Como que sentí esta sabiduría que por ahí tenemos interna, ¿no? Que también estoy como desarrollando a partir de que te pones en contacto con las plantas, de escuchar, ¿no? De escuchar lo que nos está diciendo, de verla, de conocerla, de sentir el aroma, de ir como vivenciando con esa planta y prestar atención, si nos hacemos una infusión, no sé, por ejemplo, con el palo amarillo, y relacionado con lo que decíamos como Ana, que preguntaba hace un ratito, ¿no? Como los originarios pudieron ver en esa planta, el palo amarillo, que ofrece, además, no solo en el cuerpo físico, ¿no? Y una relación que tiene que ver con lo que, por ejemplo, no digo yo, lo que ofrece, por ejemplo, el palo amarillo, que también es para el hígado y la parte hepática, y que se brindaba, y ellos estaban en una situación, es decir, desde otros cuerpos, no digo que tiene que ver con la ira, que tiene que ver con, no sé, con esto de la protección que necesitamos ante cosas que no comprendemos, ¿no? Como poder acercarnos desde esos lugares y que no necesitamos grandes estudios, ¿no? Si realmente nos comprometemos con eso, con esa sabiduría que está ahí, que yo no la leí en los libros y sintiendo la intuición me fui acercando y después descubriendo cómo me fue aportando, ¿no? Y nada, eso, enamorarme de por ejemplo, la jarilla o, bueno, de los que decías la pasionaria, ¿no? Y bueno, nada, ir descubriendo y ir como tomando conciencia, ¿no? De que yo decía el otro día, ¿no? Como lo que nos parece algo que es una cosa chiquitita, pero esa semillita es tan importante, ¿no? Como valorar lo poquito que nuestro ser pueda brindarle a esa conexión,
aunque pensemos que no sabemos nada, y hoy tuve una respuesta como, no sé, se me paró un colibrí en la ventana. Y entonces es como decir, no sé, por ahí va, aunque sea muy chiquitito, ¿no? Lo que podés hacer, ¿no? De, qué sé yo, no sé, por ahí había intentado reproducir y no me salió. Y encontré en la calle una plantita con unas florcitas amarillas que estaba salida de la raíz y la trasplanté en mi jardín, en pequeño huertita, y le encantó el lugar y está bien y descubro esas cosas, ¿no? Y que tiene que ver con, no sé, con esto, digo, de lo interno de cada una, ¿no? Y también, por ejemplo, bueno, esto, no, otra cosa que quería decir era que, bueno, decir que seamos muy conscientes, por ejemplo, esto de usar las raíces, que por ahí sí tienen muchas más propiedades, pero la planta no está más si sacamos las raíces, ¿no? Y por ejemplo, bueno, a mí el diente de león es una cosa que también la encuentro por todos lados, y me parece como que, bueno, esa es la planta que tengo que consumir, ¿no? Y sé que hay más propiedades en la raíz, pero si saco una raíz, tiro un plumerito y siempre en otro lado, ¿no? Como de tener esa capacidad de reproducir lo que estamos consumiendo, ¿no? Lo mismo, bueno, me pasó con el yantén, que para mí es otra de las plantas así, medicinales como que nos brindan muchas posibilidades, más allá de lo que veamos en los libros y eso, ¿no? Que nuestros originarios pudieron ver, ¿no? Y esto también como otra cosita, el hecho de haber estado en Córdoba y saber el proceso de algunas, por ejemplo, la jarilla o la peperina, o bueno, así un montón de... Y haber estado con gente compartiendo eso, dice la importancia de que se reproduzca, porque yo creo que más que nada los argentinos no valoramos y seguimos viendo espejitos de colores en otros lugares. Y esto creo que es un compromiso, no sé, de las que estamos presentes, como de cómo podemos reproducir esto, como dicen ustedes, en cada palabra, en cada movimiento que hagamos. Esto es el compromiso que hoy tenemos que tomar con este tema, ¿no? Así que nada, les agradezco muchísimo toda esta información y que me alienta a seguir, y el colibrí que vino para decirme, sí, está bien, vamos un poquito, pero vamos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Inés. Y es como decís, y que Nancy decía, yo no sé nada, Sofía decía, yo no sé nada. En realidad es dejar de poner el saber afuera, porque no tiene que ver con un saber científico necesariamente, tiene que ver con una conexión con las plantas, y tiene que ver con un saber que está en la memoria, está en la cultura, está en nuestras células, y está en esa coevolución que el humano viene haciendo con las plantas, digamos. Eso no se perdió, y por eso digo esto de que esos saberes están, y por eso la importancia de que digamos, dejemos de poner el valor en lo oficial, en lo que está en los libros, tiene que ver con la propia conexión que cada persona va estableciendo, va generando con las plantas, y con la naturaleza, y con la vida en todas sus formas, ¿no? O sea, esto que decías, Inés, de vi un colibrí, y bueno, es la conexión que vos estableces ahí, con el colibrí, con la mariposa, con una hormiga, ¿sí? No tiene que ser necesariamente algo en particular. Y me parece que también es valorarlo, y es también valorar lo que uno sabe, los saberes que uno trae, que tiene un montón de saberes, y que tenemos también un montón para aprender, digamos, nadie tiene todo aprendido. Yo en estas tertulias y en este tiempo con Eve, que venimos haciendo con plantas nativas, vengo aprendiendo un montón, y que debería saberlo todo, porque estoy dando yo una tertulia, digamos. En realidad es pararnos como aprendices y como que estamos compartiendo y reflexionando en conjunto para ver de qué manera podemos, digamos, ser guardianes de las semillas, de las plantas, cómo podemos, digamos, si las usamos de manera medicinal,
utilizarlas responsablemente, como decís Inés, es verdad, vos sacás la raíz y la planta no está más. Por eso yo digo esto, de que si yo saco una raíz de espina colorada, a mí me dura un montón, porque, digamos, saco una raíz y la uso muy racionalmente. Y bueno, esto, ¿no? Como también dejar de servirnos de la naturaleza, sino que, bueno, poder hacerlo también responsablemente, ¿no? Claramente. Claro, dejar de servirnos y aprender a convivir con ellas. Aceptar lo que tienen para darnos y darles lo que tengamos para darles a ellas. Así como también dejarse fluir por esta conexión y dejar que el conocimiento llegue, porque si bien podemos adquirir un montón de conocimientos de libros y de internet, tenemos un montón de conocimiento ancestral, que es como que decías, que están en nuestras células, que están en nuestra genética, ¿no? Si seguimos bloqueándola y negándola, nada. Sí, que seguramente si preguntamos a nuestros abuelos, o bueno, a nuestros padres, o a algún, digamos, pariente que tengamos, digamos, o sea, algún antepasado, seguramente utilizaban plantas, porque, digamos, la industria química, de farmacéutica, no tiene más de, no sé, a partir de la década de 70 empezó a hacer un auge, pero antes, de hecho yo ahí leía, digamos, que la jarilla, esto que contaba C, que se utiliza en Europa, leía que se empezó a utilizar en la Primera Guerra Mundial para los heridos, se utilizaba para cicatrizaciones y Primera Guerra Mundial, estamos hablando hace 100 años. Entonces, si preguntamos a nuestros abuelos y demás, vamos a ver que utilizaban plantas. Si vamos al campo, vamos a ver que utilizan plantas. O si, digamos, nos acercamos y preguntamos, todos sabemos, conocemos alguna planta o que escuchamos que utilizaban, esos saberes están, no se perdieron. Solo que, bueno, tenemos también un trabajo digamos, de recuperación, también de búsqueda, también de compartirlos, ¿no? ¿Alguien más se quedó con algo para comentar, que haya quedado con ganas de compartir o preguntar o...? Bueno, mientras aprovecho para compartirles que el martes que viene tenemos la tercera tertulia de este ciclo, que es la tercera y última tertulia de este ciclo de primavera, que estamos dando con Eve, sobre plantas nativas. Bueno, el martes pasado fue sobre jardines vivos, ¿sí? Plantas con potencial ornamental, cómo incorporar las plantas nativas en los jardines, que esa tertulia está en YouTube, ¿sí? En el canal de YouTube de Astarte, la pueden buscar en astarte.evolución, buscan la tertulia o se las envío. Y hay también otras tertulias sobre plantas medicinales que se dieron anteriormente en este año, así que también ahí están, digamos, están abiertas y gratuitas, las pueden compartir, las pueden ver todas las que quieran. Y esta también la vamos a subir. Y el martes que viene, como les decía, es la tercera de este ciclo, y la última de este ciclo primaveral, que va a ser sobre polinizadores, ¿sí? Así que están todos y todas invitadas, invitados. Y bueno, la idea es seguir compartiendo en este mismo sentido, ¿no? Revalorizando las nativas, aprendiendo, compartiendo, reflexionando. Bueno, y como saben, esa colaboración voluntaria, pero tampoco es una condición, digamos, no es obligatorio, digamos, no es una condición obligatoria, así que en la medida que quieran y puedan, están invitadísimas, invitadísimos. Y bueno, y después les voy a estar enviando mañana esta grabación, igualmente que la vamos a subir a YouTube, y el material de el libro de Alonso. Si quieren también les comparto este material de plantas espontáneas comestibles. Se hizo en su momento, se hicieron 2 tertulias sobre plantas espontáneas comestibles,
que también si la quiera se las puedo compartir porque no está, digamos, subido en YouTube, pero es muy interesante el tema también, ¿no? Como hoy hablamos de plantas nativas, hay muchas plantas exóticas que se han naturalizado, como el yantén, como la manzanilla, bueno, muchas plantas que tienen, la verdad que muchas propiedades, son buenísimas, súper aliadas, no solamente para nosotros, sino para la fauna, así que bueno, eso. Y bueno, creo que no me olvido nada más. Eve, ¿algo que quieras comentar? No, nada, saludo a todas y la verdad que ojalá que todas puedan haber valorado todos los conocimientos que nos diste, Maite, porque la verdad estuvo muy, muy interesante. Yo también aprendo un montón. Qué bueno. Bueno, gracias, Eve. Gracias una vez más. Bueno, y gracias a todos y a todas por sumarse, por su compromiso, si bien, bueno, en el momento de la reflexión se puso un poco, un poco pálido de la situación actual, pero me parece que también es contagiar las ganas, es valorar el compromiso que tomamos cada uno y cada una que estamos acá y todo lo que, bueno, lo que queremos hacer, ¿no? En este sentido de ser guardianes y de acompañar a la naturaleza en su regeneración. Así que agradecerles, ¿sí? Agradecerles y bueno, les estoy enviando los materiales y están invitados e invitadas para la próxima tertulia. Así que bueno. Muchísimas gracias a las dos, a Muchas todas, gracias. en realidad. Muchas gracias. Gracias, Mana. Gracias. Gracias, Muchas gracias a todas. Muchas gracias. gracias. Tío, gracias Inés, Sofía, muchas gracias. Muy lindo, gracias, Gracias. Y si tienen alguna duda con reconocimiento, o con cómo germinar, manden, ¿sí? Manden por mail o mandan por Instagram, y en lo que las podamos ayudar o los podamos ayudar, la idea es retroalimentarnos, ¿sí? Así que anímense, germinen, observen, y bueno, y estamos en contacto. Bárbaro, gracias. Dale, muchísimas gracias. Buenas Muchas gracias. noches. Nos vemos. Buenas noches.